Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy aquí con ustedes, porque como habrán visto por el título tenemos un bombazo. Hoy vamos a desgranar una noticia que está sacudiendo el mundo del espectáculo turco y que, sinceramente, podría cambiarlo todo para Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Así es, vamos a hablar de esa decisión que parece ha puesto todo patas arriba. Y antes de meternos de lleno en el chisme jugoso, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Denle al botón rojo de abajo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y su apoyo significa el mundo para nosotros. Bien, ¿están listos para entrar en materia? La noticia que nos tiene a todos hablando es sobre Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya, dos de los actores turcos más queridos y talentosos, y la supuesta decisión que uno de ellos ha tomado y que podría alterar drásticamente su futuro, tanto a nivel profesional como personal. Para quienes no lo sepan, Atay y Serine compartieron pantalla en la exitosa serie Medcezir, donde interpretaron a Yaman y Mira, una pareja que conquistó el corazón de millones de espectadores en Turquía y más allá. Su química en pantalla era innegable y aunque en la ficción interpretaron un romance, fuera de ella, los rumores de una relación real siempre estuvieron a la orden del día, alimentando aún más la fantasía de sus fans. Pero ahora, la novedad gira en torno a un giro inesperado. Se habla de una decisión importante que Atay, o tal vez Serine, ha tomado y que podría redefinir su carrera. Los detalles aún son un poco nebulosos y, como saben, aquí en el canal nos gusta ir a la raíz de las cosas, basándonos en la información que va saliendo y analizando las posibles implicaciones. La información que ha llegado a nuestros oídos, y que está siendo muy comentada en los foros y redes sociales turcas, sugiere que uno de ellos podría estar preparándose para dar un paso significativo que podría alejarse de los proyectos televisivos que los han catapultado a la fama. Los rumores más fuertes apuntan a Atay. Se especula que tras el éxito arrollador de The Protector en Netflix, donde demostró su versatilidad y su capacidad para interpretar roles más complejos, Atay podría estar considerando un camino diferente. Algunos informes sugieren que está interesado en proyectos cinematográficos de mayor envergadura, quizás internacionales, o incluso en enfocarse en producciones teatrales. Esto, de ser cierto, sería un cambio radical de rumbo para un actor que ha basado gran parte de su carrera en las exitosas series de televisión turcas. ¿Y qué tiene que ver Serine en todo esto? Pues bien, su nombre se menciona porque, a pesar de no haber estado directamente involucrada en The Protector, su vínculo con Atay, ya sea profesional o personal, siempre genera interés. Si Atay toma una decisión que lo aleje de la televisión por un tiempo, esto inevitablemente podría afectar la dinámica de futuras colaboraciones o proyectos en los que ambos pudieran haber estado considerados juntos. Piensen en esto: Medcezir fue un hito. Lanzó a ambos al estrellato de una manera espectacular. La audiencia los amaba como pareja, y cada vez que surgía la posibilidad de un reencuentro en pantalla, la emoción era palpable. Si Atay se sumerge en proyectos que lo lleven lejos de la televisión convencional, esto podría significar que esa ansiada segunda parte de su química en series de larga duración se vuelve mucho menos probable. Y no solo eso, sino que también podría abrir puertas para que Serine explore otros caminos o colabore con otros actores, lo que por supuesto, también emocionaría a sus seguidores. Otra vertiente de esta decisión que lo cambia todo podría estar relacionada con el ámbito personal. A menudo, los cambios profesionales vienen de la mano de decisiones personales importantes. Si bien no tenemos confirmación alguna, la vida privada de figuras tan públicas como Atay y Serine siempre es objeto de especulación. ¿Podría esta decisión estar ligada a una relación, un deseo de un ritmo de vida diferente, o quizás un enfoque en otros intereses fuera de la actuación? Es importante recordar que, aunque admiramos su trabajo, son personas con sus propias vidas y aspiraciones. Sin embargo, en el contexto de su fama y el impacto que tienen en la industria, cualquier movimiento significativo en su vida personal siempre tendrá repercusiones en su carrera. La industria del entretenimiento turco es increíblemente dinámica y competitiva. El éxito en plataformas de streaming como Netflix ha abierto nuevas oportunidades, pero también ha elevado las expectativas. Si Atay está apostando por un camino más internacional o por proyectos más selectos, podría significar que está buscando consolidar su carrera a un nivel global, algo que pocos actores turcos han logrado de manera tan contundente.
Esto sin duda sería un paso histórico para él y para la propia industria, mostrando que el talento turco puede competir en la escena mundial. ¿Y qué pasaría con Serenay? Ella también es una actriz con una carrera brillante. Recientemente la hemos visto en proyectos muy interesantes, y su talento es innegable. Si Atay toma un rumbo diferente, esto podría significar menos oportunidades de trabajar juntos en el futuro, al menos en el formato que los hizo tan populares. Sin embargo, también podría empujar a ambos a explorar roles y proyectos aún más ambiciosos por separado. La posibilidad de ver a Serenay en una producción internacional, por ejemplo, o protagonizando una serie de televisión turca con un concepto completamente nuevo, también sería emocionante. Lo que esta supuesta decisión hace es recordarnos lo efímero y cambiante que puede ser el mundo del espectáculo. Un día estás en la cima de una serie que arrasa, y al siguiente podrías estar explorando un continente nuevo en tu carrera. Y es precisamente esa imprevisibilidad lo que hace que seguir a estos artistas sea tan fascinante. La anticipación, la especulación, la emoción por lo que vendrá, todo eso forma parte del encanto. Por ahora, todo esto se basa en rumores y filtraciones, así que debemos ser prudentes y esperar confirmaciones oficiales. Sin embargo, la intensidad con la que se está discutiendo esta noticia en Turquía nos indica que hay algo de cierto en el aire. La idea de que Atay Ulusoy, un actor que ha definido una era de las series turcas, esté considerando un giro tan drástico es, sin duda, un bombazo. Y cuando Atay se mueve, Serenay, por su estrecha conexión histórica y profesional, inevitablemente entra en la conversación. La pregunta es, ¿cuán profunda será esta decisión? ¿Se trata de un proyecto específico, un cambio de enfoque a largo plazo, o algo más íntimo? Solo el tiempo y quizás alguna declaración oficial nos lo dirá. Pero lo que sí podemos hacer ahora es especular, debatir y, sobre todo, seguir apoyando a estos talentosos artistas en sus caminos, sean cuales sean. La energía que generan sus carreras es contagiosa, y siempre es un placer desgranar las novedades que nos traen. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos explorado la noticia del supuesto bombazo sobre Atay y Serenay, analizando la posible decisión que podría cambiarlo todo. Recordamos la importancia de Medcezir, y cómo este movimiento podría afectar sus carreras y su futuro juntos en la pantalla. Hemos hablado de las posibles implicaciones tanto profesionales, como un giro hacia el cine o producciones internacionales, como personales, aunque estas últimas son más especulativas. Lo que está claro es que si esta decisión se confirma, marcará un antes y un después. Muchísimas gracias por haber estado conmigo hasta el final de este vídeo. Su atención y su apoyo significan todo para mí y para el canal. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que Atay realmente tomará un camino diferente? ¿Qué les gustaría ver a continuación para él y para Serenay? Por favor, dejen todos sus comentarios, opiniones y especulaciones en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este contenido y les ha parecido intrigante e informativo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también sean fans de Atay y Serenay. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Denle al botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más contenido que los mantendrá pegados a la pantalla. Hasta la próxima.